Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de día martes. Les voy a pedir que vayan abriendo sus Biblias en el capítulo 29 de Éxodo. Ya vamos a estar estudiando el capítulo 29 y específicamente la consagración de los sacerdotes. Cómo Dios instruyó que debía ser la consagración de los sacerdotes de ese tiempo. Y la consagración de los sacerdotes nos enseña mucho a nosotros acerca de nuestra relación con el Señor. Así que es un tema importante que habla acerca de nuestra relación, cómo nos relacionamos con Dios. Así que les voy a pedir que vayan abriendo su Biblia en el capítulo 29. Pero antes vamos a orar, como siempre lo hacemos. Le pedimos al Espíritu Santo que sea abriendo nuestra mente, que sea abriendo nuestros corazones y que podamos entender y que podamos aplicar lo que Dios nos está enseñando. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, queremos darte gracias por dejarnos tu palabra, Señor, por hablarnos cada día. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo sea guiándonos, Señor, a hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor, aprender lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Estamos atentos a escuchar tu voz, estamos atentos a poner en práctica lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Danos la fuerza, danos la sabiduría, Señor, para poder vivir cada día consagrados a ti. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo lo vamos a dividir en tres partes. Primero, la ceremonia de que se trataba, que cuenta del versículo 1 al 9. Después vienen las ofrendas o los sacrificios. Y después también los holocaustos, que lo vamos a ir viendo. El holocausto continuo lo vamos a ir viendo a medida que vamos viendo los versículos. En el versículo 1 al 9 dice: para consagrarlos como sacerdotes a mi servicio harás lo siguiente: tomarás un novillo y 2 carneros sin defecto, y con harina fina de trigo harás panes y tortas sin levadura amasadas con aceite, y obleas sin levadura untadas con aceite. Pondrás los panes, las tortas y las obleas en un canastillo y me los presentarás junto con el novillo y los 2 carneros. Luego llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y los bañarás. Tomarás las vestiduras y le pondrás a Aarón la túnica, el efod con su manto y el pectoral. El efod se lo sujetarás con el cinturón, le pondrás el turbante en la cabeza y sobre el turbante la tiara sagrada. Luego lo ungirás derramando el aceite de la unción sobre su cabeza. Acercarás entonces a sus hijos y le pondrás las túnicas y las mitras a continuación. Le ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos. Así le conferirás autoridad. Y el sacerdocio será para ellos una ley perpetua. Esto, bueno, Aarón y sus hijos no escogieron el sacerdote, sino que Dios los escogió a ellos. Estos fueron los primeros sacerdotes escogidos por Dios, elegidos por Dios. Así que no fue un acto que ellos hayan no escogieron el sacerdote, sino Dios los eligió y los escogió a ellos. Fue un acto de la gracia de Dios, y podemos entender la gracia de Dios a través de esto también. De hecho, a ningún extranjero se le permitía entrar en el sacerdocio, ni siquiera los reyes. En Crónicas, segunda Crónicas nos habla acerca de Usías, si no me equivoco, que quiso tomar el lugar del sacerdocio y fue castigado brutalmente por Dios por ese acto de rebeldía y por ese acto de intromisión, por así decirlo. Así que solamente la alabanza y los sacrificios y todos los rituales estaban destinados al sacerdocio y eran un acto sagrado visto por Dios. Nadie más lo podía hacer, solamente las personas que estaban consagradas a ese trabajo.
Nosotros hoy en día, a través de Cristo, somos llamados a ser sacerdotes. De hecho, la primera intención de Dios era llamar a un pueblo santo, escogido, que todo el pueblo fuera sacerdote, que todo el pueblo tuviera acceso directo a Dios, pero por el pecado, por la rebeldía de Israel, eso no pudo llegar a concretarse y tuvo que hacerlo un grupo pequeño, que eran los sacerdotes y que ellos tenían acceso a Dios y que representaban a Dios, representaban al pueblo, perdón, delante de Dios. Nosotros a través de Jesucristo tenemos acceso directo al Padre y somos llamados a ser sacerdotes y nosotros podemos ofrecer alabanza directa a Dios. Aquí habla de algunas rituales que tenía que hacer y habla acerca del lavamiento, habla de lavar, y el lavamiento habla del limpiamiento que tenemos a través de Jesucristo. Nosotros somos limpiados a través de Jesucristo. Era necesario que los sacerdotes, por lo que aparece acá, se lavaban diariamente en la fuente de bronce. Y esto habla acerca de nuestro lavamiento permanente. Nosotros cada día debemos confesar nuestros pecados, como lo hacían los sacerdotes todos los días, lavándose las manos en la fuente de bronce. Nosotros también debemos confesar cada día nuestros pecados a Dios. En las Escrituras también, cuando se refiere a las vestiduras, a menudo está representando el carácter y está representando la conducta. Nuestra justicia es como trapos de inmundicia delante de Dios, como dice Isaías. Así que las vestiduras siempre están relacionadas con el carácter y con la conducta. Y nosotros no podemos vestirnos nosotros mismos de buenas obras, así como Adán y Eva trataron de vestirse en el Edén cuando descubrieron que estaban desnudos y se dieron cuenta que estaban desnudos y quisieron vestirse. Nosotros no podemos vestirnos con buenas obras. Nuestra justicia, como dice Isaías, es como trapo de inmundicia. Solamente cuando confiamos en Cristo, Jesús se nos viste con justicia. Solamente cuando confiamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador se nos viste de justicia y somos justificados a través de Jesucristo a los ojos del Padre. Debemos obviamente quitarnos toda esa mortaja, como dice la palabra de Dios, y ponernos los vestidos de gracia. Las vestiduras distintivas de los sacerdotes los identificaba como siervos santos delante de Dios, apartándolos para ministrar al Señor. Como notamos antes, con el aceite también de la unción representa el espíritu, o es un tipo del Espíritu de Dios, que es el único que puede darnos poder para el servicio. Somos santificados y somos rociados y llenos del Espíritu Santo para poder servir a Dios, y es el que nos da el poder para servir a Dios. La segunda parte de este capítulo nos habla acerca de los sacrificios que se ofrecían durante este tiempo de consagración que duraba una semana, durante los 7 días que duraba esta consagración. Y es que, de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, habían 3 agentes para la limpieza. Estaba el agua, la sangre y el fuego. Esto lo encontramos desde el versículo 10 en adelante. Arrimarás el novillo a la entrada de la tienda de reunión para que Aarón y sus hijos les pongan la mano sobre la cabeza, y allí harán
Allí, en presencia del Señor, sacrificarás al novillo. Con el dedo tomarás un poco de la sangre del novillo y la untarás en los cuernos del altar, y al pie del altar derramarás la sangre restante. El hígado y los dos riñones les quitarás, al hígado y a los dos riñones le quitarás la grasa que los recubre y la quemarás sobre el altar. Pero la carne del novillo, su piel y su excremento lo quemarás fuera del campamento, pues se trata de un sacrificio por el pecado. 15. Tomarás luego uno de los carneros para que Aarón y sus hijos les pongan las manos sobre la cabeza, los sacrificarás y con la sangre rociarás el altar y sus cuatro costados. Destazarás al carnero y luego de lavarle los intestinos y las piernas, los pondrás sobre los pedazos y la cabeza del carnero y quemarás todo el carnero sobre el altar. Se trata de un holocausto, de una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. Tomarás entonces el otro carnero para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza y lo sacrificarás poniendo un poco de su sangre en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos, lo mismo que en el pulgar derecho y en el dedo gordo derecho. Después de eso rociarás el altar y sus cuatro costados con la sangre, y rociarás también un poco de esa sangre y del aceite de la unción sobre Aarón y sus hijos y sobre sus vestiduras. Así Aarón y sus hijos y sus vestiduras quedarán consagrados. De este carnero que representa la autoridad conferida a los sacerdotes, tomarás la cola, la grasa que recubre las vísceras, el hígado, los dos riñones y el muslo derecho. Del canastillo del pan y sin levadura que está ante el Señor tomarás uno de los panes, una torta hecha con aceite y una oblea, y meciéndolos ante el Señor los pondrás en las manos de Aarón y de sus hijos. Se trata de una ofrenda mecida. Luego ellos deberán devolverte todo esto para que tú en presencia del Señor lo quemes sobre el altar junto con el holocausto de aroma grato. Esto es una ofrenda presentada por fuego en honor al Señor. Después de esto tomarás el pecho del carnero que representa la autoridad conferida a Aarón y lo mecerás ante el Señor, pues se trata de una ofrenda mecida. Esa porción será la tuya. Aparta el pecho del carnero que fue mecido para conferirle autoridad a Aarón y a sus hijos, y también el muslo que fue presentado como ofrenda, pues son las porciones que a ellos les corresponde. Estas son las porciones que de sus sacrificios de comunión al Señor les darán siempre los israelitas a Aarón y a sus hijos como contribución. Las vestiduras sagradas de Aarón pasarán a ser de sus descendientes para que sean ungidos y ordenados con ella. Cualquiera de los sacerdotes descendientes de Aarón que se presente en la tienda de reunión para ministrar en el lugar santo deberá llevar puestas estas vestiduras durante 7 días. Toma el carnero con que se le confirió autoridad y cuece su carne en el lugar sagrado a la entrada de la tienda de reunión. Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo. Con esas ofrendas se hizo expiación por ellos, se les confirió autoridad y se les consagró. Solo ellos podrán comerlas y nadie más, porque son ofrendas sagradas. Hasta el 37. Si hasta el otro día queda algo del carnero con que se le confirió autoridad o algo del pan, quémalo. No debe comerse porque es parte de las ofrendas sagradas. Haz con Aarón y con sus hijos todo lo que te he ordenado. Dedica 7 días a conferirles autoridad para hacer expiación. Cada día ofrecerás un novillo como ofrenda por el pecado. Purificarás el altar haciendo expiación por él y ungiéndolo para consagrarlo. Esto lo harás durante 7 días. Así el altar y cualquier cosa que lo toque quedarán consagrados. Como les decía, de acuerdo a las leyes del Antiguo Testamento, había 3 agentes para la limpieza. Ahí estaba el agua, estaba la sangre y estaba el fuego. Y estos 3 tipos de sacrificios también se hacían durante este tiempo de consagración, durante estos 7 días que duraba el tiempo de consagración. Era necesario que los sacerdotes fueran limpiados mediante
la sangre sacrificial, como se habla en Levítico 17, versículo 11, nos habla acerca del sacrificio de sangre. Y era necesario que los sacerdotes fueran limpiados mediante este sacrificio, mediante la sangre sacrificial. Y un becerro, como nos cuenta acá el capítulo 29, un becerro se sacrificaba cada día de esos 7 días como ofrenda por el pecado, por toda la semana, como les digo, que duraba la consagración. Y el primer carnero se ofrecía como ofrenda quemada, como un holocausto. Y esto nos habla acerca de la total dedicación a Dios, la total dedicación, una ofrenda quemada completa. Nos habla acerca de la dedicación a Dios, de nuestra consagración completa a Dios. La sangre del segundo carnero que se sacrificaba por la tarde era aplicada a la oreja derecha del sacerdote y de sus hijos, en este caso de Aarón y de sus hijos, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho. Y esto nos ilustra la consagración para primero oír la palabra de Dios. La sangre que va en el lóbulo de la oreja derecha nos habla acerca de la consagración para oír la palabra de Dios. La sangre en el pulgar derecho nos habla acerca de hacer la obra de Dios, y la sangre en el pulgar del pie nos habla acerca de andar siempre en su camino, en el camino obviamente de Dios. Así que nos habla de estas tres cosas, de oír la palabra de Dios, o nos ilustra oír la palabra de Dios, hacer la obra de Dios y andar en su camino. Este segundo carnero llegaba a ser una ofrenda mecida y luego también un holocausto. Se mecía primero delante de Dios, lo hacían los sacerdotes, y luego esa ofrenda era quemada, de vuelta al sacerdote o al que estaba oficiando la ceremonia, y era quemada delante de Dios y se convertía en holocausto. Parte del segundo carnero también se guardaba para una comida especial que solo los sacerdotes podían ingerir. Y Dios ordenó que ciertas partes de algunos sacrificios les pertenecían a los sacerdotes como pago por su ministerio al pueblo. Había un reconocimiento de parte de Dios hacia los que estaban ejerciendo el sacerdocio, y obviamente había una remuneración. Parte de ese sacrificio era guardado para los sacerdotes y nadie más lo podía comer. Parte de la alimentación del sacerdote, parte del pan, parte del sacrificio, parte de los animales que se sacrificaban, eran guardados para la familia sacerdotal y la provisión de los sacerdotes. La tercera parte de este capítulo nos habla acerca del holocausto continuo, y lo encontramos desde el versículo 38 en adelante. Dice: todos los días ofrecerás sobre el altar 2 corderos de un año. Al despuntar el día ofrecerás uno de ellos, y al caer la tarde el otro. Con el primer cordero ofrecerás como ofrenda de libación 2 kilos de harina fina mezclada con 1 litro de aceite de oliva y 1 litro de vino. El otro cordero lo sacrificarás al caer la tarde como ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor, junto con una ofrenda de libación, como la presentada en la mañana. Las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto. Lo harán a la entrada de la tienda de reunión, donde yo me reuniré contigo y te hablaré, y donde también me reuniré con los israelitas. Mi gloriosa presencia santificará ese lugar. Consagraré la tienda de reunión y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios, así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor su Dios. Ahora,
el Señor acá empieza a describir los deberes ministeriales de los sacerdotes, empezando con los holocaustos que se ofrecían cada mañana y en la tarde. La primera responsabilidad de los sacerdotes cada mañana era quitar las cenizas del altar, encender el fuego y luego ofrecer un cordero al Señor, símbolo del total devoción a Dios. Y esto también lo podemos estudiar en Levítico. Levítico capítulo 6 nos habla acerca de estos deberes que hacían cada día los sacerdotes. Y esto también nos habla a nosotros de nuestra tiempo devocional que tenemos o que deberíamos tener cada mañana. Tito, segunda de Tito dice 1.6, dice que avives el fuego del don de Dios. Literalmente significa avivarlo hasta que arda fuertemente. Nosotros no debemos dejar de apagar el fuego de Dios en nuestras vidas. Lamentablemente muchas veces dejamos pasar este tipo de hábitos en nuestra vida y terminamos entibiándonos o lisa y llanamente enfriándonos. Así que nunca dejemos de avivar el fuego, avívalo hasta que arda fuertemente. Esta es la palabra que se utiliza y donde dice, donde utiliza segunda de Tito, que avives el fuego del Dios, avivarlo hasta el punto que arda fuertemente. Como les digo, cuán fácil es que el fuego se reduzca en el altar de nuestros corazones, a punto de convertirnos en tibio, como dice Apocalipsis, o hasta fríos, como les decía anteriormente. El tabernáculo fue también santificado, fue apartado para y por la gloria de Dios. Cuando la gloria entró en el lugar santísimo, fue santificado y fue hecho apartado para la gloria de Dios. Israel era la única nación que tenía la gloria de Dios. Ahora el Espíritu de Dios vive en nosotros y por consiguiente debemos ser un pueblo separado para dar gloria a Dios. Ahora el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Ya no está en un templo, ya no está en un tabernáculo, sino está dentro de nosotros y debemos estar apartados y debemos estar consagrados para Dios. Todo este capítulo nos habla acerca de la consagración y cómo debemos apartarnos para Dios. Y estos puntos son importantes que los traigamos a la memoria. Tengamos nuestro tiempo devocional cada mañana, avivando el fuego de Dios en nuestros corazones. ¿Y cómo vemos el fuego? Escuchando a Dios, hablando con Él, buscando en su palabra, instruyéndonos en su palabra, en lo que Él ha escrito, haciendo las cosas, como los sacerdotes se untaban el lóbulo del oído, el pulgar de la mano derecha, el pulgar del pie derecho, significando que estaban consagrados para oír a Dios, para hacer las obras de Dios y para andar en los caminos de Dios. Nosotros debemos estar consagrados en esas tres áreas: oír a Dios, hacer la obra de Dios y andar en los caminos de Dios. Eso significa que debemos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, ir por donde Dios quiere que vayamos, consagrándonos completamente a Dios. Ya no tenemos que hacer todo este montón de rituales o de sacrificios. Ahora tenemos acceso directo a través de Cristo Jesús. Y cada uno de ustedes que ha aceptado a Cristo Jesús es un sacerdote para Dios. Y como sacerdotes debemos ofrecer alabanza a Dios, alabanza con olor
grato a Dios. Cada uno de nosotros estamos llamados a hacer esto. Ya no existe una familia, un linaje, como sucedía en ese tiempo. Solamente la familia descendiente de Aarón podía seguir con este linaje. Ahora nosotros, cualquiera de nosotros, podemos acceder directamente a Dios y ofrecer sacrificio y ofrecer ofrenda agradable a Dios. Cada uno de nosotros podemos oír a Dios directamente, podemos hacer la voluntad de Dios y podemos caminar directamente en los caminos de Dios sin apartarnos de Él. Podemos acceder continuamente pidiendo perdón por nuestros pecados, como lo hacían los sacerdotes cada día cuando se lavaban las manos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, confesando nuestros pecados a Dios. De esto se trata la consagración, de esto se trata estar apartados para Dios. Y cada uno de nosotros es obligación que lo debemos hacer a diario, todos los días por nuestra existencia. Es lo que Dios pide de nosotros y es como nosotros vamos a poder vivir una vida consagrada y una vida apartada para Dios. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer por tu palabra, queremos agradecer porque has abierto, Señor, los ojos de nuestros corazones para poder ir aprendiendo lo que tú quieres aprender. Queremos vivir una vida consagrada. Gracias por tu sacrificio en la cruz, por hacernos santos y por hacernos sacerdotes, Señor Jesús, a los ojos del Padre. Te pido que seas bendiciendo nuestras vidas y que cada día podamos consagrarnos a ti, podamos apartarnos del pecado, podamos apartarnos de las malas decisiones, Señor Jesús. Podemos hacer tu voluntad, hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Podamos cada día escuchar tu palabra, Señor, escucharte a ti directamente, Señor, hablándonos, tener el hábito de poder leer la palabra, poder escuchar la palabra de Dios cada día, Señor, cada mañana en nuestro tiempo devocional. Te agradecemos por estar con nosotros cada día, por nunca dejarnos solos. Te pido que seas bendiciendo nuestras vidas, bendiciendo a cada uno de nosotros y de las personas que nos están escuchando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nosotros nos vemos el jueves a las 8 de la noche en nuestro servicio, el domingo a las 10:30 con nuestro servicio infantil. El martes a las 8 va a estar hablando el hermano Alberto acerca del capítulo 30. Como les he dicho anteriormente, échale un vistazo antes de que comience el capítulo, la enseñanza de ese día, y esté preparado para que Dios esté hablando a sus corazones. Prepárese en oración, prepárese buscando, leyendo la palabra de Dios. Así que eso, nos vemos el jueves. Que tengan una muy buena semana. Bendiciones.